qué se dividió el pueblo de Dios en Judá e Israel? ¿Sabías que el reino más próspero del mundo antiguo se dividió en dos por culpa de unos impuestos? La decisión de un rey inexperto acabó con el reino de Israel en el año 930 a.C. Luego de que los antiguos israelitas tomaran las tierras de Canaán y fundaran su reino en el año 1047 a.C., durante los gobiernos de David y Salomón, pusieron los cimientos de la primera de las tres grandes religiones monoteístas que dominarían el Medio Oriente durante los siguientes 3 milenios. Cuando las 10 tribus de Israel se separaron para formar su propio reino en el año 930 a.C., debilitaron la unidad duramente ganada por los hebreos. Finalmente, cuando los israelitas y judíos fueron derrotados por los imperios paganos, dieron comienzo a un patrón de alzamientos, guerras y desplazamientos que se repetiría numerosas veces a lo largo de la historia. ¿Cuáles eran las diferencias culturales y religiosas entre Israel del Norte y Judá? ¿Cuál es la prueba más antigua de la existencia de Israel en la antigüedad? Hay evidencias arqueológicas de un Israel unificado. ¿Por qué es importante la estela de Meremtab para los judíos? ¿A qué se debió la caída de Jerusalén en el año 586 a.C.? Hoy les contaremos la historia de por qué se dividió el pueblo de Dios en los reinos de Judá e Israel y por qué cayeron. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cuál es la prueba más antigua de la existencia de Israel en la antigüedad? La primera referencia a los israelitas y la única aceptada por la gran mayoría de los académicos hasta la fecha es la estela de Meremtab, también conocida como la estela de la victoria de Meremtab o estela de Israel. Esta estela es una losa de granito negro de más de 3 metros de altura, grabada con jeroglíficos durante el 5º año de reinado del faraón egipcio Meremtab, alrededor del año 1207 a.C. La estela de Meremtab fue descubierta en 1896 por el arqueólogo Flinders Petrie en Tebas, Egipto, y actualmente se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. El texto de la estela es principalmente un relato de las victorias militares de Meremtab sobre los libios y sus aliados. Sin embargo, en las últimas líneas, describe una campaña separada en Canaán, mencionando varias ciudades y, crucialmente, a Israel. La estela dice: Canaán está completamente saqueada. Ascalón ha sido llevada cautiva. Geser ha sido capturada. Yonoam ha sido reducida a la nada. Israel ha sido devastada. Su semilla no existe. Nor se ha convertido en viuda por Egipto. ¿Por qué es importante la estela de Meremtab para los judíos? Su importancia para los judíos es porque contiene la primera mención extrabíblica verificada de Israel en la historia. Adicionalmente, los jeroglíficos de la estela de Meremtab confirman no solo la existencia de los israelitas en el siglo XIII a.C., sino que habla de ellos como pueblo o grupo tribal, a diferencia de los jeroglíficos de ciudad-estado utilizados para Askelón, Geser y Yonoam. Esto sugiere que en ese momento Israel era una entidad étnica o tribal, quizás seminómada o rural, y no una ciudad con un rey o una nación consolidada. Esto es consistente con la idea de que los israelitas sí tuvieron un periodo anterior a la monarquía unificada, en el que fueron gobernados por jueces y sabios, lo que lleva a debate sobre si esto se alinea con las narrativas bíblicas y cuándo ocurrió el éxodo. Por otro lado, como todo monumento conmemorativo de victorias, el texto es propaganda real. La frase "su semilla no existe" no debe tomarse literalmente como una aniquilación total, sino como una expresión de la derrota y el sometimiento, común en la retórica faraónica. ¿Existen otras pruebas más antiguas encontradas sobre el pueblo de Israel? Sí, la otra prueba de la existencia del pueblo de Israel en la antigüedad es el relieve del pedestal de Berlín, o el fragmento de pedestal de Berlín, que fue adquirido en 1913 por el egiptólogo Ludwig Borchstadt de un comerciante de antigüedades llamado M. Nachman y trasladado al Museo Egipcio de Berlín. El pedestal de Berlín se trata de una pequeña inscripción jeroglífica egipcia, situada a base de un pedestal de una estatua que ha sido interpretada por algunos eruditos como conteniendo una mención de Israel, junto a otros topónimos cananeos.
Si esta interpretación fuera correcta, los israelíes o hebreos habrían llegado a lo que hoy es Palestina en algún momento del siglo XIV. No obstante, la mayoría de los académicos cuestionan seriamente esta interpretación, dado que la inscripción está dañada y la lectura de Israel es muy ambigua y no concluyente. Muchos consideran que la identificación es demasiado especulativa y que no hay suficiente claridad para considerarla como una prueba sólida. Algunos egiptólogos y biblistas han argumentado que los signos jeroglíficos en el relieve pueden leerse como Israel y que el contexto geográfico es plausible. Las discusiones sobre la posible mención de Israel en él son más recientes, ganando prominencia a principios de los 2000, con nuevas interpretaciones por parte de Manfred Gorg y otros investigadores. ¿Quiénes eran los cananeos, los enemigos de los hebreos? Los cananeos eran una serie de pueblos y ciudades-estado, gobernadas por reyes locales con su propia esfera de influencia, que vivieron en el Levante, en lo que actualmente es Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. Un importante cruce de caminos para las rutas comerciales entre Egipto, Mesopotamia y el Mediterráneo, entre los años 3300 y 1150 a.C. De acuerdo con la narrativa bíblica, Canaán es la tierra prometida por Dios a Abraham y sus descendientes, los hebreos, lo que llevó a los israelitas a emprender la conquista gradual de Canaán y a la dominación de las diversas tribus cananeas, como los amorreos, jebuseos, heteos, fereceos, gergeseos, hivitas, etc. ¿Los israelitas eran cananeos? Según el investigador Israel Finkelstein, los primeros israelitas no surgieron de una conquista militar a gran escala ni de un éxodo masivo de Egipto, sino que eran principalmente pastores y campesinos cananeos que se asentaron en las tierras altas de Canaán a finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro. Estos grupos, con el tiempo, desarrollaron una identidad distinta, incluyendo un culto a Yahvé. A favor de esta idea está el hecho de que las lenguas cananeas eran lenguas semíticas estrechamente relacionadas con el hebreo que, de hecho, pertenece a esta familia lingüística y comparte muchas similitudes con otros dialectos cananeos como el ugarítico y el fenicio, lo que indica una raíz lingüística común. Por otro lado, los israelitas compartían ciertos aspectos de la cultura cananea, incluyendo prácticas agrícolas, técnicas de construcción y, en ocasiones, influencias religiosas, tales como la adoración de dioses como El, el dios supremo, Astarte, diosa de la fertilidad y la guerra, o Baal, dios de la tormenta y la fertilidad, entre muchos otros, siendo este último culto una constante amenaza y tentación para los israelitas en la narrativa bíblica. ¿Cuáles son las 13 tribus de Israel? De acuerdo con el Génesis, las 13 tribus de Israel son los descendientes de 13 hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel por Yahvé. Estos hijos se llamaban Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés, Benjamín y Leví, quien al ser apartado para el servicio sacerdotal no recibió una herencia de tierra como los demás, sino ciudades dispersas en los territorios controlados por sus hermanos, por lo que su tribu no suele ser contada en la mayoría de los registros bíblicos, al no tener ninguna tierra propia. Cuando se habla de las 12 tribus de Israel en relación con la distribución de la tierra prometida, a menudo se refiere a estas tribus territoriales, que excluyeron a la tribu de Leví. ¿Cómo se formó el reino de Israel? Antes de la unificación de Israel, las tribus de Israel vivían en un sistema de líderes tribales y jueces, sin una autoridad centralizada. No obstante, los constantes ataques de pueblos vecinos, como los filisteos, llevaron a la gente a desear un rey que pudiera unificarlos y liderarlos en la batalla, de modo similar a otras naciones. El profeta Samuel, que era el último de los jueces, fue presionado por el pueblo para que les diera un rey. Aunque inicialmente Samuel no estaba a favor de la monarquía, debido a la insistencia del pueblo, Saúl, de la tribu de Benjamín, ungido como el primer rey de Israel, inició el proceso de unificación de las tribus de Israel, tras liderar varias campañas militares contra los enemigos de su pueblo. Sin embargo, su reinado fue turbulento y, según el relato bíblico, desobedeció a Dios, lo que llevó a su eventual caída. Tras la muerte de Saúl, David, de la tribu de Judá, quien ya había ganado fama por su victoria sobre Goliat y su servicio a Saúl, se convirtió en rey de Judá. Con el tiempo, David logró unificar las 12 tribus de Israel bajo su reinado en el año 1047 a.C., tras lo cual estableció a Jerusalén como la capital. ¿Cuál fue la edad dorada del reino de Israel?
La edad de oro del reino de Israel se refiere al periodo de la monarquía unida bajo los reyes David y Salomón. Aunque la extensión y el poder de este reino son objeto de debate arqueológico, la narrativa bíblica lo describe como un tiempo de gran prosperidad, expansión territorial, paz y centralización religiosa y política. Durante su gobierno, Salomón construyó un magnífico palacio real y fortificó varias ciudades. La Biblia lo describe como un rey justo que gobernaba con discernimiento y trajo un periodo de orden y ley al reino. Su sabiduría atrajo visitantes de tierras lejanas, estableciendo relaciones con otras potencias, como se evidencia en la visita de la reina de Sabá. Para los autores bíblicos posteriores, especialmente durante el exilio y después, el periodo de David y Salomón se convirtió en el ideal de lo que Israel debía ser, un reino unificado bajo la autoridad de un rey ungido por Dios, viviendo en obediencia a la Torá, gozando de la bendición divina, de paz, prosperidad y respeto entre las naciones. Sirvió como un modelo y una esperanza para el futuro, especialmente en tiempos de dificultades y fragmentación. Fue Salomón quien construyó el templo de Jerusalén. Sí, fue bajo el reinado del rey Salomón, hijo y sucesor de David, que se construyó el primer templo de Jerusalén, también conocido como el Templo de Salomón en el cuarto año de su reinado. Se cree que estaba ubicado en la colina del monte Moriah, en Jerusalén, y que sobre sus restos se levantó el segundo templo de Jerusalén y el actual monte del templo, donde ahora se encuentra la cúpula de la roca. Según la Biblia, principalmente en Primero de Reyes 6:8 y Segundo de Crónicas 3:7, David había deseado construir una casa para Dios, pero se le dijo que su hijo lo haría. Salomón llevó a cabo esta visión, utilizando vastos recursos y habilidades, incluyendo la ayuda del rey Hiram de Tiro. La construcción del templo fue un proyecto monumental que simbolizó la consolidación del reino y la centralización del culto a Yahvé en Jerusalén. ¿Cuáles fueron las transgresiones de Salomón? Según el relato bíblico, cuando el rey Salomón envejeció, tuvo como esposas a unas 700 princesas y tuvo unas 300 concubinas extranjeras, que no eran israelitas, que lo apartaron del Señor y lo inclinaron a seguir a otros dioses. La ley de Moisés había advertido contra la poligamia y, particularmente, contra el matrimonio con mujeres de naciones paganas, porque desviarían el corazón del rey hacia sus dioses. Las escrituras mencionan específicamente que Salomón construyó lugares altos, altares o santuarios, para Astoret, Astarte, la diosa de los sidonios, Quemos, el ídolo abominable de Moab, y Moloc, el ídolo abominable de los hijos de Amón, ante el cual solían sacrificar niños. Incluso sacrificó y quemó incienso en estos lugares, debido a esta apostasía, ya que no guardó el pacto con el Señor. La Biblia relata que Dios se enojó con Salomón y le anunció que le quitaría el reino, aunque no en sus días por amor a David, su padre, sino que lo quitaría de la mano de su hijo, dejando solo una tribu, Judá, por amor a David y a Jerusalén. ¿Quién fue Jeroboam? Jeroboam era un joven superintendente nombrado por Salomón para que se encargara de la construcción de la fortaleza de Millo en Jerusalén y de otras obras públicas. De acuerdo con la Torá, era hijo de Nabat, una efraimita de la ciudad Sereda, y de Zeruá, una leprosa. No se conocen muchos detalles sobre la vida de Jeroboam, salvo que perdió a su padre en algún momento de su juventud, y que tuvo al menos 2 hijos, llamados Abías y Nadab. No obstante, Jeroboam pasaría a la historia por haber conspirado contra Salomón, aprovechando el descontento generalizado causado por el despilfarro del tesoro real del rey en la construcción de obras paganas. Luego de fracasar en su conspiración, Jeroboam huyó a Egipto, donde permaneció bajo la protección del faraón Sisac hasta la muerte de Salomón. ¿Quién fue Ahías, el Silonita? Ahías, el Silonita, era hijo de Ahitob, un sacerdote que daba augurios en Silo en tiempos del rey Saúl. La tradición rabínica señala a Ahías como el sexto de los 7 santos, cuyas vidas sucesivas se extienden a lo largo de toda la historia de la humanidad. Durante el gobierno del rey David, fue tesorero de las cosas consagradas. También fue el maestro y consejero de Jeroboam, a quien instruyó en materia de las leyes judías que imperaban en su época. Adicionalmente, fue quien profetizó la división de Israel en 2 reinos. Inspiró a Jeroboam con su profecía a tomar el poder. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a las 10 tribus de Israel a rebelarse contra Roboam? De acuerdo con la Torá, Roboam fue el hijo y sucesor de Salomón y de Nama, una de las esposas extranjeras del fallecido rey. Luego de que los líderes de las 10 tribus del norte se reunieran en la ciudad Siquem para proclamar a Roboam rey de Israel, le solicitaron ciertas reformas en la política seguida por su padre,
que reducirían considerablemente el tesoro real. Esta propuesta fue ideada por Jeroboam, quien regresó de su exilio en Egipto para socavar el mandato del nuevo monarca. Tras ignorar a los ancianos que le recomendaron a Roboam que hablara al pueblo con cortesía, el nuevo rey buscó el consejo de los jóvenes con los que se había criado, quienes le aconsejaron no mostrar debilidad ante el pueblo y que les asignaran aún más impuestos, lo cual Roboam hizo. Después de desatar el descontento, las viejas divisiones que había entre el norte y el sur del reino volvieron a resurgir, lo que llevó a que las 10 tribus decidieran separarse y formar un reino independiente, bajo el mando de Jeroboam, en el año 930 a.C. El nuevo reino disidente continuó llamándose Reino de Israel y también se conocía como Samaria, Efraín o el Reino del Norte, mientras que Roboam conservó el control de las tribus de Judá, Benjamín, a las que se unieron los levitas y los sacerdotes que no querían servir en los nuevos centros de culto, y conformó el reino de Judá en el sur. El profeta Ahías promovió la idolatría en el reino de Israel. Luego de que se diera la separación del reino unificado de Israel, los idólatras paganos que adoraban a otros dioses distintos de Yahvé engañaron a Ahías para que firmara un documento solicitando a Jeroboam que si se convertía en rey, erigiera un becerro de oro en Dan y Bet-El, un símbolo del que solían renegar los judíos. Ahías pensaba que Jeroboam, en su sabiduría, se daría cuenta de que erigir un becerro de oro iba en contra de la doctrina judía. No obstante, Jeroboam decidió aceptar la petición aunque iba en contra de lo que su maestro le había enseñado, quizá por presiones políticas o porque no era del todo fiel al culto a Yahvé, decepcionando a Ahías. De acuerdo con la tradición rabínica, este acto provocó que Ahías fuera castigado por Yahvé, sufriendo ceguera y muriendo tras haberse convertido en maestro del profeta Elías varios siglos después. ¿Cuáles eran las diferencias culturales y religiosas entre Israel del norte y Judá? Luego de su separación hubo muchas diferencias culturales entre los dos pueblos. Mientras que el territorio de Judá era más pequeño, montañoso, menos fértil y más aislado, lo que pudo haber contribuido a una cultura más conservadora, Israel tenía una población mayor y más diversa, con ciudades más grandes y un mayor desarrollo agrícola. Mientras que el reino de Judá mantuvo a Jerusalén y el templo de Salomón como el único lugar legítimo y centralizado para el culto a Yahvé, permitiendo que se estableciera la identidad religiosa de Judá, ligada a la dinastía de David y al sacerdocio levítico. El reino de Israel del norte no tuvo un único lugar legítimo, sino que permitieron numerosos lugares altos, altares fuera de los santuarios oficiales, para la adoración tanto de Yahvé como de los dioses paganos. Por otro lado, Judá mantuvo el sacerdocio hereditario levítico, que servía en el templo de Jerusalén, mientras que Jeroboam I nombró sacerdotes que no eran levitas, sino de entre el pueblo común, lo que se consideró una desviación de la ley de Moisés y una profanación del sacerdocio. En resumen, mientras que Judá, a pesar de sus imperfecciones, luchó por mantener un monoteísmo centrado en Jerusalén y una dinastía estable, Israel del norte se caracterizó por su sincretismo religioso, la inestabilidad política y una mayor permeabilidad a las influencias culturales de sus vecinos, factores que, según la Biblia, sellaron su destino. ¿A qué se debió la caída del reino de Israel, según la Biblia? El reino de Israel, también conocido como el reino del norte, colapsó principalmente debido a la idolatría y a la infidelidad a Dios, combinadas con la conquista asiria. La Biblia atribuye su caída a la adoración de dioses extranjeros por parte de los israelitas, lo que provocó el juicio divino y la posterior invasión a Siria en 722 a.C. Las escrituras relatan que el reino del norte se apartó de la adoración a Yahvé, su Dios, y adoptó prácticas religiosas paganas, adorando a dioses cananeos y otros ídolos como Baal y Asera, especialmente bajo reyes como Acab y su esposa Jezabel, quienes construyeron templos y altares dedicados a estas deidades. También se mezclaron las prácticas de adoración a Yahvé con las de otras religiones, lo que la Biblia considera una abominación. Los profetas del reino del norte, como Amós y Oseas, denunciaron vehementemente la corrupción, la opresión de los pobres por parte de los ricos y poderosos, la venta de los justos por dinero y la perversión de la justicia en los tribunales. Estos pecados sociales eran vistos como una violación directa de los mandamientos de Dios sobre la equidad y la compasión. Dios envió repetidamente profetas, Elías, Eliseo, Oseas, Amós, Jonás, para advertir al pueblo y a los reyes sobre su desobediencia y para llamarlos al arrepentimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los reyes y el pueblo ignoraron, persiguieron o mataron a estos profetas. ¿Cuáles fueron las causas políticas de la caída del reino de Israel?
En lugar de confiar en la protección divina, los reyes de Israel a menudo buscaron alianzas con potencias extranjeras, Egipto, Asiria, Siria, para su seguridad, lo que resultaba en tributos humillantes y, en última instancia, en la subyugación. A diferencia del reino de Judá, donde la dinastía davídica mantuvo un linaje más o menos estable, el reino de Israel sufrió una gran inestabilidad política. Hubo numerosos golpes de estado, asesinatos de reyes y cambios de dinastía. Por ejemplo, Omri, Jehú. Esta turbulencia interna debilitó el reino. Una gran parte de la población de Israel fue deportada por los asirios a diversas regiones de su imperio, en Asiria y Media, y pueblos de otras partes del imperio asirio fueron traídos para poblar la tierra. Esta política asiria de deportación masiva y mezcla de poblaciones tenía como objetivo romper la identidad nacional de los pueblos conquistados, lo que llevó a la disolución de las 10 tribus de Israel, o a una asimilación cultural parcial por parte de sus opresores. ¿Estaba equivocado el relato bíblico en la cronología de la historia de Judá e Israel? Según los investigadores Israel Finkelstein y Neil Asher Sibelman, el reino de Judá, el supuesto reino de David y Salomón, era una entidad rural, escasamente poblada y poco desarrollada, lejos de ser el poderoso imperio descrito en la Biblia. Los hallazgos arqueológicos de esta época no mostrarían la complejidad social y administrativa que se esperaría de un reino unificado. Para Finkelstein, el Reino Unido de David y Salomón, tal como lo conocemos de la Biblia, es en gran medida una construcción literaria posterior, elaborada en los siglos 7 y 6 a.C., durante el reinado del rey Josías en Judá o en el exilio babilónico. Esta narrativa habría servido a propósitos ideológicos y políticos, como legitimar la dinastía de Judá y promover una identidad nacional unificada en un periodo posterior. La cronología baja también realza el papel de las grandes potencias, especialmente Egipto en el control de Canaán durante la Edad del Bronce tardía y principios de la Edad del Hierro, influyendo en la capacidad de los pequeños reinos locales para emerger como entidades poderosas e independientes. ¿Hay evidencia de la existencia arqueológica de la Casa de David? Sí, se han encontrado varias pruebas que demuestran la existencia de la Casa de David en un Israel unificado. La primera es la estela del Tel Dan del siglo IX a.C., que contiene una inscripción aramea que menciona la Casa de David, Bidba, lo que proporciona la primera evidencia arqueológica de la existencia de la dinastía davídica. También se ha encontrado en la estela de Mesha, datada igualmente en el siglo IX a.C., una línea fragmentada que sugiere la presencia de una segunda referencia a la Casa de David. Si se confirma, esto reforzaría la evidencia de la dinastía davídica. De acuerdo con el egiptólogo Kenneth Kitchen, luego de la conquista de Israel y Judá en el 926 por parte del faraón Shishak, se mandó a crear un relieve triunfal que retrató este evento en las paredes del templo de Amón, situado en la ciudad de Karnak. Según Kitchen, en ese templo se encontraron 150 anillos con nombres jeroglíficos, en los que se retrataban los nombres de los prisioneros y se hacía referencia a las tierras altas de David. No obstante, hay quienes refutan esta interpretación, ya que los anillos están en muy mal estado y podrían decir cualquier cosa, y no necesariamente hacer referencia a las tierras altas de David. ¿Hay otras evidencias de la existencia arqueológica de un Israel unificado? Sí, se han encontrado grandes puertas de 6 cámaras y muros fortificados en las ciudades de Megido, Hazor y Geser, que algunos arqueólogos atribuyeron inicialmente a Salomón, basándose en la descripción bíblica, Primero de Reyes 9:15. Por otro lado, aunque la datación de estas estructuras ha sido un punto de contención, con la cronología baja, proponiendo fechas posteriores, excavaciones y redataciones más recientes con carbono 14 están volviendo a apoyar la datación tradicional del siglo X a.C. para al menos algunas de estas construcciones. También se ha excavado la ciudad fortificada Kirbet Keyafa en el valle de Elag del siglo X a.C. En esta excavación realizada por Joseph Garfinkel se han encontrado 2 puertas, lo que le ha valido el apodo de Shar Arayim, que significa 2 puertas en hebreo, y un diseño urbano que algunos argumentan que es distintivamente israelita o de Judá, distinto de las ciudades cananeas, que algunos investigadores interpretan como una ciudad fronteriza con el reino de David. ¿Qué se ha descubierto en Tel Etón y Jerusalén? Un tel es un montículo artificial formado por capas sucesivas de asentamientos humanos a lo largo de milenios, mientras que el Tel Etón es un importante sitio arqueológico ubicado en la región de la Cefelá, las tierras bajas de Judá en Israel, en el límite entre las tierras bajas y la zona montañosa de Hebrón.
Según investigaciones publicadas en 2018, existe una gran residencia señorial y un crecimiento significativo de la ciudad Tel Etón en el siglo X a.C., lo que sugiere una élite y una complejidad social que va más allá de un pequeño asentamiento rural y podría estar vinculada con una entidad política emergente. Por otro lado, se han encontrado estructuras monumentales en el área de la ciudad de David en Jerusalén, que también datan del siglo X a.C., que podrían ser parte de un palacio o una ciudadela, lo que indica un centro administrativo en este periodo. Por otro lado, un patrón de asentamiento en las tierras altas, Judea y Samaria en el siglo X a.C., muestra un aumento en la población y el establecimiento de asentamientos fortificados, lo que algunos interpretan como el surgimiento de una organización política incipiente, capaz de organizar proyectos de ingeniería a gran escala. ¿Por qué los neobabilonios sitiaron Jerusalén en el año 587 a.C.? Después de la batalla de Carquemis, en el 605 a.C., el imperio neobabilónico, bajo el mando de Nabucodonosor II, se consolidó como la potencia dominante en el Medio Oriente, suplantando el poderío de Asiria y Egipto. El rey Joacim de Judá, que inicialmente había sido un vasallo de Egipto, cambió su lealtad a Babilonia para evitar la destrucción de su reino. Sin embargo, después de unos años, Joacim se rebeló contra Nabucodonosor II, rey de Babilonia, probablemente alentado por Egipto. En respuesta a la rebelión de Joacim, Nabucodonosor II marchó contra Jerusalén. Según la crónica de Nabucodonosor, un texto babilónico, la ciudad de Jerusalén cayó el 2 de Adar, 16 de marzo, de 597 a.C. Durante el sitio, el rey Joacim murió o fue asesinado. Las fuentes no son claras, y su hijo, Joaquín, lo sucedió en el trono, durando solo 3 meses y 10 días en el puesto. ¿Cuál fue el impacto del sitio de Jerusalén? Las fuerzas babilónicas tomaron Jerusalén. El rey Joaquín, su madre, sus esposas, sus funcionarios y los principales líderes de Judá, incluidos guerreros, artesanos y herreros, aproximadamente 10.000 personas, fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre los deportados en este primer exilio se encontraba el profeta Ezequiel, que luego desempeñaría un papel crucial en la vida espiritual de los exiliados. Para asegurar el control sobre Judá, Nabucodonosor nombró a Matatías, el tío de Joaquín, como el nuevo rey de Judá. Le cambió el nombre a Sedequías y lo obligó a prestar un juramento de lealtad a Babilonia. Nabucodonosor se llevó muchos de los tesoros del templo de Jerusalén y del palacio real. Este primer sitio de Jerusalén, en el 597 a.C., marcó un punto de inflexión. Aunque la ciudad no fue destruida en esta ocasión, la deportación de la élite y la imposición de un rey vasallo debilitaron significativamente al reino de Judá y lo pusieron firmemente bajo el yugo babilónico, preparando el escenario para la destrucción final de Jerusalén y el templo una década más tarde. ¿A qué se debió la caída de Jerusalén en el año 586 a.C.? A pesar de haber sido puesto en el trono por los babilonios, Sedequías comenzó a conspirar con Egipto, buscando su apoyo para librarse del yugo babilónico. Los profetas, especialmente Jeremías, advirtieron a Sedequías contra esta rebelión, instándolo a someterse a Babilonia, pero él no escuchó. En respuesta a la rebelión de Sedequías, Nabucodonosor II y su ejército babilónico regresaron a Judá en el 10º mes del 9º año del reinado de Sedequías. En el 587 o 586 a.C., los babilonios comenzaron el segundo asedio de Jerusalén. El asedio fue largo y brutal, duró entre 18 a 30 meses, según las fuentes bíblicas y babilónicas. La ciudad sufrió una hambruna terrible. Finalmente, en el verano del 586 a.C., los babilonios lograron romper las murallas de la ciudad, destruyendo el templo de Salomón, los palacios y quemando las casas, tras lo cual deportaron a la mayor parte de la población a Babilonia. La destrucción de Judá por los babilonios también fue vista como un castigo de Yahvé por la idolatría a otros dioses, profetizado por Jeremías. La destrucción del templo y de la ciudad también marcó el fin del reino de Judá y el inicio del exilio babilónico, donde parte de la población judía fue llevada cautiva a Babilonia durante 70 años. Este periodo fue crucial para el desarrollo de la identidad judía, la consolidación de sus escrituras y el surgimiento de la sinagoga. La tradición judía conmemora la destrucción del templo en Tisha B'Av, un día de luto que coincide con la fecha de la destrucción. Aunque la Biblia subraya la persistente desviación del reino de Israel de las leyes y el culto de Yahvé como la causa fundamental de su colapso, algo en lo que también recaería el reino de Judá siglos después, lo cierto es que la religión no fue la mayor causa en la caída de ambos estados, ya que la adopción de los cultos paganos por parte de los pueblos hebreos buscaba ganarse la buena voluntad de los conquistadores de turno.
Las causas de la caída de ambos reinos fueron fundamentalmente políticas. Los hebreos deseaban ser libres, autónomos y autogobernarse, y eso era algo que ningún imperio de su época deseaba para ellos, por lo que fueron sometidos y esclavizados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre por qué se dividió el pueblo de Dios en Judá e Israel. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.